Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me dejó profundamente afectado y cambió por completo mi visión sobre lo sobrenatural. Siempre fui escéptico en relación a fantasmas e historias de apariciones. Para mí, esas historias eran solo formas de asustar a personas ingenuas o crear una atmósfera de suspenso en películas y libros. Nunca creí que algo así pudiera realmente suceder. Sin embargo, lo que viví fue tan real y perturbador que sentí la necesidad de contar mi historia, con la esperanza de que pueda servir como una advertencia para otros. Hace unos 6 meses, comencé a trabajar como conductor de autobús en una línea municipal aquí en São Paulo. Estaba muy emocionado con el nuevo empleo, pues además de gustarme conducir, era una oportunidad para mejorar mi ingreso y asegurar una vida mejor para mi familia. Desde el primer día sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar el desafío. La empresa donde trabajo es bien organizada y sigue un sistema de rotación de rutas y horarios. Esto significa que cada día podría estar conduciendo por una ruta diferente, en horarios variados. Este sistema tenía sus ventajas, como la diversidad de paisajes y personas que encontraba a diario, pero también presentaba algunos desafíos, especialmente porque estaba intentando acostumbrarme a la rutina. En los primeros días de trabajo, todo salió bien. Los conductores se reúnen en una base al inicio de cada turno para recibir sus rutas y horarios. Esta base es un gran patio donde los autobuses se estacionan durante la noche y donde todos los conductores se reúnen antes de comenzar el día de trabajo. De inmediato, hice amistad con algunos colegas de trabajo. Uno de ellos, José, me dio algunos consejos valiosos sobre cómo conseguir los mejores turnos. Me contó que los conductores más experimentados solían llegar muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, para asegurarse los mejores horarios. Dijo también que los horarios pico, como el inicio de la mañana y el final de la tarde, eran los más concurridos, porque tenían más pasajeros y, consecuentemente, más propinas. Decidí seguir el consejo de José y comencé a llegar cada vez más temprano a la base. En poco tiempo, ya conocía bien la rutina y a los demás conductores. Era un ambiente agradable y me sentía parte de un equipo. Una mañana, mientras tomábamos café antes del turno, Paulo, uno de los conductores más antiguos, comenzó a hablar sobre una historia que llamó mi atención. Mencionó a una mujer llamada Santa, una persona sin hogar que fue atropellada por uno de los autobuses de la empresa años atrás. Desde entonces, dijo Paulo, con voz baja y seria, su espíritu aparece para los conductores que se quedan aquí de madrugada. Habló sobre ruidos extraños que venían de una pequeña casita al lado del patio, donde Santa solía dormir. Dijo que muchos conductores ya habían visto la figura de una mujer vagando por el patio durante la noche y que todos los que la vieron quedaron aterrorizados. Confieso que en ese momento no lo tomé muy en serio. Pensé que era solo una historia para asustar a los nuevos, una especie de ritual de iniciación. Pero la forma en que Paulo contó la historia, con tanto detalle y seriedad, me dejó intrigado. Un día, mientras conversábamos durante el descanso, comenté con mis colegas que tenía la intención de dormir en la base para asegurarme el primer turno de la mañana. Fue entonces cuando todos empezaron a advertirme sobre Santa. Dijeron que era una pésima idea y que debería desistir de ese plan. Uno de los colegas, Ricardo, me miró seriamente y dijo: «Carlos, puedes pensar que es solo una historia, pero ya hubo mucha gente que intentó hacer eso y se arrepintió. A Santa no le gusta la compañía durante la madrugada. Ella aparece para quien se queda aquí, y créeme, no querrás ver lo que yo vi». A pesar de las advertencias, no creía realmente que algo sobrenatural pudiera suceder. Pensé que solo estaban tratando de asustarme para que desistiera del primer turno. Y fue entonces cuando cometí el mayor error de mi vida. Decidido a demostrar que no tenía miedo y que no creía en fantasmas, planifiqué mi noche en la base. Llegué muy tarde, alrededor de la medianoche, y estacioné el autobús en un rincón más alejado del patio. Tomé una manta, mi celular, y me preparé para pasar la noche. El patio estaba desierto. Todos los autobuses estaban estacionados y no había señales de movimiento.
La única luz venía de algunos postes alrededor del patio, creando sombras largas y extrañas. El silencio era profundo, interrumpido solo ocasionalmente por el sonido distante del tráfico de la ciudad. Estaba confiado de que nada sucedería. Me acomodé en el asiento del conductor, puse una música suave en el celular y comencé a navegar por internet para pasar el tiempo. Todo parecía tranquilo, hasta que algo empezó a cambiar. Alrededor de las 2 de la mañana, comencé a notar un cambio en la temperatura. El aire se volvió repentinamente más frío, de una forma anormal para esa época del año. Pensé que era solo una caída de temperatura natural, pero empecé a sentirme incómodo. Seguí en el celular intentando ignorar la extraña sensación. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos provenientes de la casita al lado del patio. Eran sonidos de objetos siendo movidos, como si alguien estuviera revolviendo cosas allí dentro. Traté de convencerme de que eran solo ratas o algún animal, pero los sonidos eran demasiado intensos y distintos. Después de unos minutos, los ruidos cesaron, pero el malestar permaneció. La temperatura continuaba bajando y empecé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Miré a mi alrededor, intentando ver si había algo o alguien cerca, pero no vi nada. Fue entonces cuando escuché un lamento, un sonido bajo y angustiado, como si alguien estuviera llorando. Venía de la dirección de la casita. Mi corazón se aceleró y sentí un miedo que nunca había sentido antes. Traté de ignorarlo, pero el sonido continuaba, cada vez más claro y perturbador. Decidí investigar. Tomé una linterna que siempre llevo en el autobús y bajé del vehículo. Caminé hacia la casita, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Cada paso parecía un desafío, y la oscuridad alrededor parecía cerrarse sobre mí. Cuando llegué cerca de la casita, el lamento cesó. Encendí la linterna e iluminé el interior por la ventana. No había nada allí dentro, solo algunos objetos viejos y polvorientos. Volví al autobús, intentando convencerme de que todo no era más que mi imaginación. De vuelta al autobús, cerré la puerta y me senté nuevamente en el asiento del conductor. El frío continuaba y apenas podía dejar de temblar. Decidí intentar dormir un poco, con la esperanza de que todo estuviera normal por la mañana. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. Fue entonces cuando escuché un sonido de pasos. Pasos ligeros, pero claramente audibles, viniendo hacia el autobús. Mi corazón casi se detuvo. Abrí los ojos y miré por el parabrisas. Ahí estaba ella, la figura de una mujer parada frente al autobús, mirándome fijamente. Estaba vestida con ropa sucia y desgarrada, y su rostro estaba cubierto de sangre. Sus ojos estaban fijos en los míos, y podía ver el dolor y el sufrimiento en ellos. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado por el miedo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y cada paso parecía un golpe en mi corazón. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Cuando la figura estaba a pocos metros del autobús, cerré los ojos con fuerza, intentando alejar aquella visión aterradora. Comencé a rezar, suplicando para que desapareciera. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, y la desesperación se apoderó de mí. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, abrí los ojos nuevamente. Ella ya no estaba allí. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna señal de ella, pero no había nada. La sensación de frío comenzó a disminuir y finalmente pude moverme. Encendí el motor del autobús con manos temblorosas y salí de allí lo más rápido que pude. Conduje sin rumbo durante algún tiempo, tratando de calmarme y entender lo que había sucedido. Finalmente, me detuve en una gasolinera iluminada y bajé del vehículo. En la gasolinera, me senté en un banco e intenté procesar todo. ¿Realmente vi un fantasma? ¿Fue todo solo una pesadilla? La experiencia fue tan real que era difícil creer que fue solo mi imaginación. Después de un tiempo, decidí volver a la base. Cuando llegué, ya estaba amaneciendo, y algunos de mis colegas de trabajo ya estaban allí. Uno de ellos, João, vino hacia mí y preguntó qué había sucedido. Debía tener una apariencia terrible, pues parecía preocupado. Le conté todo lo que había visto y sentido. Para mi sorpresa, no parecía sorprendido. «¿Viste a Santa?»,
dijo. Todos nosotros la hemos visto, y es por eso que nadie se queda aquí durante la madrugada. Los otros conductores también confirmaron sus experiencias. Todos tenían historias similares para contar. Algunos vieron la figura, otros escucharon los lamentos, pero todos sintieron el mismo miedo y malestar. Fui consolado por mis colegas, que dijeron que era normal sentirse así después de una experiencia como esa. Después de esa noche aterradora, estaba en un estado de shock. Incluso después de hablar con mis colegas y confirmar que otros también habían pasado por experiencias similares, todavía sentía un miedo profundo. Las imágenes de Santa no salían de mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, la visión de su rostro ensangrentado y sus miembros torcidos volvía a mi mente. Durante algunos días, tuve dificultad para dormir e incluso para volver al trabajo. La idea de pasar nuevamente por la base durante la madrugada me llenaba de pavor. Sin embargo, sabía que no podía huir de mi trabajo. Necesitaba encontrar una manera de lidiar con eso. Los colegas en la base fueron fundamentales en ese periodo. Muchos de ellos, al saber lo que había pasado, vinieron a hablar conmigo, compartir sus propias experiencias y ofrecer apoyo. Uno de los conductores más antiguos, conocido como Profe, me llamó para una conversación en particular. Me contó que, cuando vio a Santa por primera vez, tuvo reacciones muy parecidas a las mías. Dijo que el miedo era natural, pero que con el tiempo aprendemos a lidiar con eso. El profe me dio un consejo valioso. No enfrentes esto solo. Siempre que necesites quedarte en la base durante la madrugada, intenta estar acompañado. Una colega, Marta, que tenía una fuerte fe religiosa, me ofreció un rosario bendecido para colgar en el retrovisor del autobús. Ella creía que el rosario ayudaría a alejar los espíritus y me protegería durante las noches. Aunque no era una persona religiosa, acepté el regalo. Cualquier cosa que pudiera darme un poco de paz era bienvenida. Colgué el rosario en el retrovisor y a partir de ese día comencé a sentir un leve confort, sabiendo que tenía algo para protegerme. No sé si era un efecto psicológico o algo más, pero poco a poco comencé a recuperar la confianza para volver a la rutina. Con el tiempo, mi rutina volvió a la normalidad, pero seguí el consejo del profe al pie de la letra. Nunca más me quedé solo en la base durante la madrugada. Siempre que necesitaba tomar un turno muy temprano, combinaba con algún colega para llegar juntos. Santa seguía siendo un tema recurrente en las conversaciones de la base, especialmente entre los nuevos conductores. Yo también contaba mi historia, no para asustar, sino para advertir sobre la necesidad de tomar precauciones. Cierta madrugada, sin embargo, fui asignado a un turno inesperado. Uno de los conductores había enfermado, y yo necesitaba cubrir su horario. La base estaba más vacía de lo normal, y la mayoría de los colegas que solían acompañarme ya habían partido para sus rutas. Llegué a la base alrededor de las 3 de la mañana. Estaba un poco nervioso, pero confiado de que el rosario y las oraciones me protegerían. Cuando estacioné el autobús y me preparé para el turno, sentí una leve brisa fría, similar a aquella noche, fatídica. Mientras revisaba el autobús, escuché nuevamente los sonidos extraños provenientes de la casita al lado del patio. Esta vez, estaba decidido a no dejar que el miedo me dominara. Respiré hondo, tomé la linterna y caminé hacia la casita. Los sonidos se hicieron más intensos a medida que me acercaba. Eran como susurros mezclados con el sonido de objetos siendo movidos. Encendí la linterna e iluminé el interior de la casita. Nuevamente, no había nada allí dentro, pero los sonidos continuaban. De repente sentí una presencia a mi lado. Me giré lentamente y vi la figura de Santa nuevamente. Esta vez, ella parecía menos agresiva, casi como si solo estuviera observando. Sus ojos no transmitían la misma desesperación de la primera vez, pero aún así sentí un frío recorriendo mi espalda. Me acerqué a ella, a pesar del miedo. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella no respondió, pero señaló hacia la casita. Tuve la impresión de que quería mostrarme algo. Con la linterna en mano, entré en la casita. El sonido de los susurros se volvió más claro, como si varias voces estuvieran intentando hablar al mismo tiempo. Miré a mi alrededor y noté un rincón oscuro que nunca había explorado antes.
Me acerqué al rincón y vi algo brillante en el suelo. Era una foto antigua, bastante desgastada por el tiempo. Tomé la foto y vi que era de Santa en vida. Ella estaba sonriendo, rodeada por otras personas. En el reverso de la foto había una inscripción: para Santa, con amor, nunca te olvidaremos. Con la foto en mano, sentí una ola de empatía por Santa. Entendí que su presencia allí no era solo para asustar, sino tal vez para recordar a los vivos su existencia y la tragedia que había ocurrido. Salí de la casita y la figura de Santa todavía estaba allí, observándome. Lamento mucho lo que te sucedió, dije, sosteniendo la foto. Haré todo lo posible para que tu historia no sea olvidada. Poco a poco, la figura comenzó a desaparecer, dejándome con una sensación de paz que no había sentido desde la primera aparición. Al día siguiente, llevé la foto a mis colegas. Se la mostré a todos y conté sobre mi experiencia. Decidimos juntos que era hora de hacer algo para honrar la memoria de Santa. Uno de los conductores sugirió que colocáramos una pequeña placa en la casita, en memoria de ella. Organizamos una pequeña ceremonia con todos los conductores presentes. Colocamos la placa en la casita y colgamos la foto al lado. Fue un momento de unión y respeto, y muchos de nosotros sentimos que estábamos haciendo lo correcto. Después de la ceremonia, las apariciones y los sonidos extraños disminuyeron considerablemente. La base parecía más tranquila, y todos sentimos que habíamos ayudado a traer un poco de paz al espíritu de Santa. Seguimos recordándola en nuestras conversaciones, pero ahora con un sentimiento de respeto y compasión. Volví a mi rutina de trabajo, pero con una nueva perspectiva. Siempre que pasaba por la casita, hacía una pequeña oración y recordaba la promesa que hice. El rosario continuó, colgado en el retrovisor, un símbolo de protección y recuerdo. Esta experiencia me enseñó muchas cosas. Aprendí que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y entender. Aprendí sobre empatía, respeto y la importancia de recordar y honrar a aquellos que ya partieron. Y lo más importante, aprendí que el miedo puede ser enfrentado y superado cuando tenemos apoyo y comprensión. Agradezco a todos ustedes por escuchar mi historia. Espero que sirva como un recordatorio de que lo sobrenatural no es algo a temer ciegamente, sino algo que puede ser comprendido y respetado. Si tienen experiencias similares, compártanlas. Juntos podemos encontrar maneras de lidiar con lo desconocido y apoyarnos mutuamente. Finalmente, dejo un consejo. Cuiden de sí mismos y de los demás. Respeten las historias y recuerdos de aquellos que ya partieron, pues todos tenemos una historia que contar. La experiencia puede ser aterradora, pero también puede enseñarnos valiosas lecciones sobre la vida, la muerte y lo que está más allá. Gracias por escuchar mi historia. Si tienen sus propias experiencias, compártanlas. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos, respetando el misterio y lo desconocido que nos rodea.